Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Y. Fontes lo hacemos posible. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000. De lo que es el milagro económico de Majaguas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puedes participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Repito, 0412-334-5488. He cambiado la puesta en escena habitual de este espacio por mi invitado. Me obligó a eso, hasta la vestimenta también. Yo salgo más fresco los días viernes, pero bueno, lo amerita la situación. Recuerde, repito, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok JR Periodista, el 0412-334-5488. Ustedes pueden enviar una nota de audio, su nombre completo, algún comentario, sugerencia o interrogante. También me puede seguir en mi canal en Telegram, Julio Riobó. ¿Tienen el código QR allí, señor? Sí, ahí lo tienen. En la parte inferior derecha de la pantalla puede escanearlo y me puede seguir. Todo lo que hacemos, y creo que lo hace la mayoría de los programas en este espacio, que es luchar por la verdad de Venezuela. Fíjense, mi invitado es licenciado en Estudios Internacionales, tiene una especialización en Política Social y magíster en Estudios Europeos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Fue vicepresidente ejecutivo de la República del 2013 al 2016, fue ministro para Relaciones Exteriores, canciller desde el 2017 al 2021, fue ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Hoy tienen imágenes de nuestro invitado, nos acompaña el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP,
vicepresidente del PSUV para consejos comunales y comunas y además candidato del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, Jorge Arriaza? ¿Qué le pasó? Bueno, Julio, te agradezco el cambio de formato necesario, pero sí, sufrimos una caída por ahí en... Un casa a casa en el estado de Aragua, ¿no? Casa, sí, en la Guacamaya, en el municipio de José Félix Rivas. Entramos a una casa con la candidata Joana en el fervor de la campaña y había un pozo ahí en construcción y caí, me desaparecí. ¿No lo vio? Por arte de magia, no lo vi. Cayó otra. Uno de los TikTok más vistos de su cuenta Sí. en esa red social. Sí, cayó otra muchacha, una periodista de Telearagua, ¿no? Afortunadamente salió dolorida, pero no fue nada grave, pero yo sí sufrí un esguince que me ha limitado. Hubiese querido yo irme hasta para la Guayana Esequiba. Está haciendo casa a casa, ¿sí o no? Muy complicado. Es difícil caminar largos trayectos, pero sí estamos haciendo asambleas, encuentros, y lo más importante, tratar de transmitir las ideas, usando también el poder de las redes. Las plataformas digitales. La calle, primero, la asamblea, el casa a casa, las redes, los medios, las paredes y el Radio Bemba, como dice el presidente Maduro. Fíjese, lo comentábamos fuera de cámara. La noticia de la semana ha sido el rescate por parte del presidente Nicolás Maduro de Maykelis Espinosa. Pero quiero analizar con usted, antes de entrar en otros temas, el tema de las comunas, es que usted me diga qué opina de que los sectores de la oposición no dicen nada del rescate del presidente Nicolás Maduro a esta niña. Y los que dicen algo o pretenden opinar algo, nunca en su momento dijeron o rechazaron lo que sucedía. Entonces, ¿por qué hay un silencio en la extrema derecha y en las distintas oposiciones de una hazaña que, como bien lo dicen muchos funcionarios y analistas, nos debe unir como venezolanos? Sí, yo creo que, primero, ellos nunca han juzgado, señalado, condenado el hecho de que los Estados Unidos le esté dando el tratamiento inhumano a la población migrante venezolana allá, que los estén secuestrando en sus centros de detención en los Estados Unidos y además que los envíen a un grupo de ellos a El Salvador, violando toda la normativa internacional, todo el derecho humano posible en este mundo. No han dicho nada. Más bien, que yo recuerde, creo que fue María Corina Machado, que le agradeció al presidente Trump que estaba mandando criminales, en su opinión, jóvenes venezolanos. Yo conocí en los Flores de Katia, en la campaña, a Nelson Mendoza. Nelson Mendoza tiene a su hijo, Jean-Claude, en El Salvador. Él intuye que está en El Salvador. No sé si lo habrá visto en las últimas imágenes que salieron, porque el muchacho... El del documentalista. Las imágenes del documentalista sí, que se filtró. Sí, correcto. Que estaba haciendo una visita a una comisión del Congreso de Estados Unidos y salieron nuestros muchachos ahí exigiendo la libertad y demandando el secuestro. Y yo hablé con ese señor, tiene su hijo, muchacho cristiano, muchacho trabajador, muchacho con hijos, que estaba ya, bueno, trabajando por su futuro. Y un día lo agarraron, lo metieron en un centro de detención, lo mandaron para Texas y de ahí a El Salvador. Es una barbarie, pero la oposición prácticamente no dijo nada. Los que dijeron felicitaron a Trump. Y luego el presidente Maduro lo dijo, vamos a traer a Maykelis Espinosa, esa bebé, y lo cumplió. A los pocos días, creo que hasta la mamá de Maykelis estaba sorprendida por lo rápido que fue la negociación y el acuerdo para traer a la bebé. Y fíjense que tampoco. Sí, seguro hay una oposición más pequeñita, esa que está en la Asamblea Nacional. La oposición racional. Sí, la democrática, que estoy seguro que sí lo ha reconocido, pero digamos, lo que conocemos nosotros como la oposición tradicional venezolana es simplemente una oposición que hace silencio porque es cómplice de lo que le están haciendo a nuestros muchachos. Mira, hay una señora que se hizo investigadora, que se llama Rona Rizquez. Ella hizo un libro, El tren de Aragua, la transnacional de la delincuencia, eso lo tradujeron al inglés. Eso es uno de los documentos que utiliza el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para validar la narrativa. Sí, para validar la narrativa y arremeter contra la población migrante. Unos tatuajes, un asunto, y ellos están de lo más tranquilos allá, no dicen nada. Ellos no dicen nada, ellos ahora no rectifican la barbaridad que ellos llevaron y que motivaron para que el gobierno de Estados Unidos pudiera hacer semejante barbaridad. Ahora bien, ¿qué hacer con esa
oposición que ve como ejemplo, por ejemplo, o como medida, dice, bueno, a mí me parece que el centro penitenciario o la manera como se maneja el ámbito penitenciario en El Salvador es adecuado, es preciso, es correcto. A mí me parece excelente, lo decía en su momento María Corina Machado, días después que había enviado un comunicado firmado también por Edmundo González Urrutia, que validaban que los venezolanos que estaban allí eran parte del Tren de Aragua. ¿Qué hacer con esa extrema derecha que opina de esa manera y que se arrodilla? No debería yo opinar, pero se arrodilla frente a Nayib Bukele. Eso es como Franco o Mussolini seguramente pensarían que los campos de concentración donde la Alemania nazi le quitó, cegó la vida de millones de personas, incluyendo millones de judíos, ellos felicitaran que ello está ocurriendo, porque el fascismo se encuentra, el fascismo se conecta, ellos comparten. Nayib Bukele no es más que un señorito fascista, un experimento que están haciendo allí, que no me extraña que Estados Unidos lo deseche más adelante. Y el fascismo está instalado también en el gran centro del poder en Washington. Así que ellos son una red, está allá en el sur, en Argentina también, y anda por allí tratando de ocupar espacios. Por eso es que yo me siento muy feliz que en Venezuela, el 28 de julio, le pusimos un parado, un freno en seco al fascismo. Y el 29 también, porque brotes fascistas salieron a la calle con el voto y con la acción del Estado y de la sociedad. Que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un brote fascista en el mundo. En Alemania se están viendo también avances de la extrema derecha alemana vinculada con el nazismo. En España estamos viendo cómo Vox y el Partido Popular, que terminan siendo lo mismo, van también ocupando espacios y pretendiendo tomar el gobierno. Ucrania, ya vemos la realidad de Ucrania. Así que nosotros tenemos que proteger a Venezuela del fascismo y debemos hacerlo en unidad nacional. ¿Por qué no es posible, secretario, un canje? Que no es un canje real, sino una extorsión que ha planteado Nayib Bukele. Habría que preguntarse cómo Nayib Bukele conoce los nombres o algunos de esos nombres de los que ellos denominan los presos políticos. Esa narrativa de presos políticos no cabe en este momento en Venezuela. Mira, que aquí se ha demostrado una y otra vez que la oposición extremista venezolana ha tomado atajos ilegales, ha atacado la institucionalidad venezolana y quienes están detenidos no están detenidos porque piensan como piensan, están detenidos porque trataron de matar al presidente, trataron de organizar un golpe de Estado, trataron de sabotear un proceso electoral, trataron de imponer un gobierno falso como el de Edmundo González. O sea, hay razones legales que están bien contempladas en nuestros códigos y hay una violación a la Constitución venezolana clara. ¿Qué hicieron los muchachos que están en El Salvador? ¿Cómo vamos nosotros a estar canjeando personas que están procesadas bajo un sistema de justicia con unos muchachos que están secuestrados en un país donde no cometieron ningún delito? O sea, eso es una aberración, o sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que el presidente Maduro y el gobierno venezolano están haciendo todo lo que deben hacer. Es muy triste el silencio de las Naciones Unidas. Por ahí han comenzado a salir algunos expertos, algunas voces, pero el alto comisionado de Derechos Humanos, que es su trabajo. Mira, yo recuerdo cuando estaba Michelle Bachelet, que yo era canciller, y al otro día se anunciaba una manifestación de la derecha en la calle, y ella inmediatamente emitía un comunicado y decía, esperamos que el régimen mañana no reprima y respete los derechos humanos. Aquí tenemos a nuestros muchachos, a nuestros hijos, porque son nuestros hijos y hermanos, secuestrados en El Salvador desde hace ¿cuántos días ya? 2 meses, y este señor no dice nada. ¿Por qué el silencio? A ver. Porque le tienen miedo a los Estados Unidos. A mí una vez me lo dijo alguien también, un alto funcionario de las Naciones Unidas, no nos podemos meter con los gringos, porque si los gringos dejan de pagar sus cuotas en las Naciones Unidas, nos quedamos sin trabajo todos. Es la extorsión, es el chantaje de Estados Unidos con el sistema internacional y la sumisión de esto. Las Naciones Unidas están en un momento con lo que ha ocurrido en Palestina y lo que estamos viendo en casos como el de Venezuela, su inacción en otros conflictos en el mundo, está en un momento de declive. Pareciera que va por el mismo camino de la Sociedad de Naciones, que entre las 2 guerras, la primera y la segunda, trató de ordenar un poco el sistema internacional y fue imposible hacerlo. Pareciera que vamos por el mismo camino. Hay que aferrarse a la Carta de las Naciones Unidas, pero la institucionalidad internacional
es errática y fallida en este momento. Ojalá podamos corregir eso. Este secuestro de los migrantes venezolanos en El Salvador pone en declive a distintos organismos internacionales, no solamente la Organización de Naciones Unidas, porque hay otras que también hacen caso omiso. Mira, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, nosotros no somos parte de la OEA, pero cualquier cosa que pase en Venezuela lo elevan a esa comisión, emiten un pronunciamiento, hacen un escándalo. La OEA misma, ¿qué dicen? No han hecho absolutamente nada. Lo que sí han hecho, y no lo digo con una cuña, sino porque la Alianza Bolivariana es la única organización internacional que toma posturas firmes ante cualquier situación que ocurre. ¿Tiene un papel importante en este de los secuestros de los migrantes venezolanos, en su accionar, junto al presidente Nicolás Maduro y los demás países? Se ha condenado desde un primer momento. Los 10 países de la Alianza andan desplegados en todas las organizaciones internacionales para que se haga respetar el derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, y es muy fuerte. Pero sí, hay una situación que yo temo, no solo por este caso, sino por la humanidad, que el sistema de Naciones Unidas, así como el sistema financiero que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que era para imponer un modelo, ha caducado, pareciera que Naciones Unidas también está caducando. Hay que repensar mucho la organización internacional y el diálogo entre los países. Fíjese, yo he venido escuchando distintas posturas, ¿no? Y está la narrativa. Esa narrativa del Tren de Aragua es la misma de la de los presos políticos. Fíjate, nosotros lo vimos con el cartel de los soles. Incluso el presidente que Nicolás... trataron de levantar hace unos meses otra vez. Sí, y el presidente Nicolás Maduro, el compañero Diosdado Cabello, el ministro Vladimir Padrino, tienen juicios abiertos en un distrito de Nueva York porque imagínate semejante barbaridad. Supuestamente ellos están al frente de un cartel de drogas que se llama el cartel de los soles y pretendían inundar el mercado estadounidense con droga colombiana. O sea, es el absurdo de los absurdos, ¿no? Pero son matrices. Mira, en una oportunidad me contó una asesora del presidente, lamentablemente ya no está en Siria, Bashar al-Assad. Ahí ocurrió lo que ocurrió, que da para otro análisis. Pero una asesora de él, extraordinaria en materia internacional, me decía que en una reunión con una delegación de los Estados Unidos comenzaron a mentir, a decir en Siria están matando personas con armas biológicas, en Siria están haciendo esto, y ella levanta la mano y dice, pero ¿por qué mienten de manera tan descarada? Nada de lo que han dicho es verdad. Y Elliot Abrams, por cierto, el mismo con el que tuvimos nosotros el encuentro, les dijo, usted por la verdad no se preocupe, la verdad la fabricamos en Estados Unidos. Bueno, el Tren de Aragua es algo que fabricaron en Estados Unidos para dañar, para estigmatizar a Venezuela y al gobierno en particular, tratando de conectar el Tren de Aragua con el cartel de los soles, con el gobierno venezolano y la barbaridad, que a mí hasta risa me da, pero es triste en el fondo, que diga Donald Trump que es que Maduro sacó a los delincuentes de las cárceles y los envió, les pagó el pasaje, les dio viáticos para irse a los Estados Unidos a invadir los Estados Unidos. Y por eso usan una ley, la ley de enemigos extranjeros, que es contra aquellos países que tratan de invadir Estados Unidos. Ese es el cinismo más grande en su máxima expresión. Y yo creo que ya basta de mentiras. Nosotros en Venezuela, y creo que el presidente Maduro y quienes están llevando adelante el tratamiento de este caso, el gobierno, lo han hecho con mucha firmeza, pero debemos estar alerta siempre. Van a seguir fabricando matrices sobre Venezuela y nosotros tendremos que seguir desmontando esas mentiras sobre Venezuela. No sé si leyó esta noticia de que una funcionaria dice que no existen nexos, una funcionaria de la inteligencia norteamericana dice no existen nexos con el Tren de Aragua y hoy está detenida. Sí, despidieron a ese grupo y lo están deteniendo porque dijeron la verdad. O sea, es una situación que es tan notable, tan obvio lo que están haciendo. Y lo está viendo el mundo entero, lo está viendo el sistema de Naciones Unidas y lo está viendo el pueblo venezolano. Y lo está viendo los venezolanos en Estados Unidos y las venezolanas, y en Chile, y en Perú, y en España, y a donde se hayan ido, y a Colombia, lo están viendo. Ese es el tratamiento que quieren dar a nuestro gentilicio, a nuestra identidad. Así que bueno, ojalá pueda volver la inmensa mayoría de quienes se fueron. ¿Y se fueron por qué? Porque no había posibilidades económicas, porque la economía se complicó. Es migración económica la que hay ahí, nadie se está persiguiendo políticamente. ¿Y por qué ocurrió eso?
porque bloquearon a nuestro país, porque nos impusieron sanciones, porque llevaron la producción petrolera casi a 100.000 barriles diarios, porque no se llevaban el petróleo venezolano, porque el ingreso nacional disminuyó de 56.000 millones a 700 millones abruptamente de un año para otro, y eso impactó la economía, hubo un proceso hiperinflacionario. Ya hemos controlado la situación, el presidente Nicolás Maduro, con la agenda de los motores, con las capacidades que ha tenido el equipo económico, hemos controlado, no está absolutamente controlado, pero la situación es mucho más estable y las puertas de su patria o las vísceras de su patria les gritan que vuelvan a su país, que volvamos a Venezuela a vivir y a cuidar a nuestra patria. Dentro de esas locuras que uno ve en el gobierno norteamericano, yo veía el día de hoy también una noticia de Russia Today, y van a crear, no sé si usted también revisó esa información, lo leyó, van a crear un reality show Sí, vale. de migrantes. No, vale. Imagínate tú, Omar, un reality show de migrantes para que luchen por su nacionalidad. Una humillación, ¿vale? Una cosa terrible y lamentablemente están en una situación de necesidad tan grande, tantos mexicanos, tantas personas en nuestra América que, bueno, ven allí su futuro todavía y tendrían que pasar por humillaciones como esa. Es el supremacismo blanco estadounidense que siempre ha estado allí, siempre ha estado allí. Incluso es una herencia del Imperio Británico. ¿Por qué los británicos que se fueron a Estados Unidos, aquellos que llamaban los pioneros, los peregrinos, aquellos, no se juntaron, no se mezclaron? Porque eran superiores. Ellos a los indígenas los mataron a todos o los metieron en unas reservas y ellos no hubo mestizaje realmente en los Estados Unidos, porque ellos son superiores. Lo mismo que pasó en la Alemania nazi. Trump es eso lo que significa en el mundo. Es una nueva modalidad del fascismo en el siglo XXI. Entonces, nosotros no podemos permitir esas humillaciones y hay que alzar la voz con fuerza desde todos los gobiernos, incluso más allá de las diferencias. Yo no puedo creer que un gobierno, por muy de derecha que sea, esté de acuerdo con que a sus ciudadanos y ciudadanas los humillen de esa manera. Fíjese, el día de ayer yo escuché una declaración de alguien que no es muy amigo suyo ni tampoco de Venezuela. Luis Almagro dice que hay que juzgar al presidente Nicolás Maduro más allá de todo lo que ha hecho en organismos internacionales. ¿Qué responde el secretario general del ALBA? Almagro, mira, está de salida de la OEA, prácticamente la dejó muerta. Creo que en ese sentido dialéctico hizo un buen trabajo porque está terminando de matar el instrumento de dominación de los Estados Unidos en nuestra América, que es la OEA. Así como el ALBA es el instrumento bolivariano para la Unión, la OEA es el instrumento monroevista de dominación de los Estados Unidos. Pero Almagro además ha sido el más atroz, el más cruel, el más desfachatado, el más grosero. Él va directo al basural de la historia, sin escala, sin escala. Él va a salir de allí y ni en su país, ni en Uruguay, lo van a querer. Él debe haber recibido todos los pagos del mundo de las agencias estadounidenses de inteligencia para atacar a Venezuela, para pedir una invasión contra Venezuela, para buscar un conflicto entre los países de nuestra región en los momentos más álgidos del 2018-19. Y yo creo que Luis Almagro va a sufrir el desierto que le corresponde por haber atacado no solo a Venezuela, a todos los pueblos nobles de este continente. Se va a secar y se va a secar y a momificar porque se lo merece. Quiero hacer con usted análisis en el ámbito internacional antes de entrar en el tema de las comunas. Sé que está la Universidad de las Comunas, pero esta semana se conoció la noticia de un país hermano también, que es Bolivia. Luis Arce dice: no, voy a presentar mi candidatura a la reelección. Y dicen que Evo Morales tampoco no, está inhabilitado para participar. ¿Qué escenario se espera en Bolivia a favor de los pueblos latinoamericanos? Bueno, Bolivia se nos complicó mucho. Yo como secretario de la Alianza no debería emitir opinión firme al respecto. Lo que queremos es que busquen la unidad, que no permitan que ese fascismo que llegó al poder por la vía de un golpe de Estado, que hizo masacres terribles, que, bueno, prácticamente quemó la huipala, que es el símbolo indígena más hermoso, el supremacismo blanco que llegó... Camacho era que... Sí, Camacho y Yanine Áñez, etcétera, que llegaron al poder por la vía del golpe de Estado, que no vayan a llegar ahora por un descuido por la vía democrática, por la vía electoral. Ojalá busquen la unidad, tengan conciencia y estén a la altura del momento histórico y podamos seguir viendo en Bolivia gobiernos
progresistas y una revolución cultural. Fíjese, uno puede abordar el tema electoral en Venezuela por el ámbito internacional. El día de hoy se ha dado un comunicado de la Cancillería de nuestro país en el tema de Guyana, porque parece que Guyana está muy preocupado porque Venezuela va a escoger un gobernador en la Guayana Esequiba. ¿Qué tan importante, secretario, es que se escoja un gobernador en ese territorio? Mira, algo que hizo la Asamblea Nacional actual fue trabajar este tema, ¿no? Afortunadamente, porque la del 2015 hubiese entregado el Esequibo si lo hubiese correspondido, la del 2016. Y tuvimos un referéndum, un mandato popular, y la Asamblea Nacional inmediatamente redactó y aprobó la ley que, bueno, crea el Estado de la Guayana Esequiba, sus capacidades de gobierno, y estamos cumpliendo con ese mandato popular y con esa ley, y es nuestra soberanía. La Guayana Esequiba es territorio por el cual luchó Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Luisa Cáceres de Arizmendi, todos y todas los de aquella generación dieron su vida y su sangre por todo el territorio venezolano, desde el río Esequibo hasta la Guajira y desde el Caribe hasta el Amazonas. Entonces nosotros debemos ser muy firmes en la defensa de nuestro territorio. Hay un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, que plantea que ambas partes, Venezuela, el Reino Unido, luego de que da la independencia a Guyana, el Reino Unido se fue con la cabulla en la pata, como decimos nosotros, ¿no? Se escabulló, le dejó el tema a un país nuevo, a la República Cooperativa de Guyana, y nosotros estamos obligados a sentarnos y a buscar una solución que nos satisfaga a ambos y que sea amistosa. Entonces no es fácil, si se ha durado el tiempo que ha durado, puede durar el doble, pero lo que no podemos es venir a imponer, a negarle en territorio histórico a Venezuela, bajo un pretexto, porque lo que quieren es quedarse con los recursos, con el petróleo que está en el mar, con el oro que está en la tierra. Esto es un tema que han llevado al ámbito eminentemente económico. Para nosotros es histórico, para nosotros es territorial, para nosotros es constitucional, para nosotros es un sentimiento, para ellos es pura economía y puro lujo. ¿Quién está detrás del falso positivo que han tratado de crear más allá de la ExxonMobil? Mira, el imperialismo no es un país, el imperialismo es un entramado de corporaciones. Unas son energéticas, otras son farmacéuticas, otras son tecnológicas, otras son armamentistas. Y el imperialismo tiene muy claro sus objetivos. Y tiene aquí un frente abierto con una de sus corporaciones, que es la ExxonMobil, que además fue la única empresa petrolera que no quiso quedarse en Venezuela bajo los términos que el comandante Hugo Chávez puso, donde la mayoría de las regalías y de los impuestos eran para Venezuela y no para las empresas extranjeras. Hay una sed de venganza. Hay una sed de venganza. Ahí se quedaron con la espina, ¿no? de aquello que ocurrió, pero además quieren generar un conflicto ya no solo para quedarse con el petróleo, sino geopolíticamente. Mira, el jefe del Comando Sur, un almirante nuevo que está allí, ha dicho que ellos van a defender la soberanía de Guyana, que Venezuela no tiene ningún derecho, como si fueran ellos un tribunal internacional o unos expertos internacionales o fueran parte de la mesa de diálogo entre Venezuela y Guyana, y que ellos van a defender a Guyana. Ellos están buscando un conflicto y nosotros defenderemos nuestro territorio, nuestro Estado, sus poderes públicos, el presidente, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están en la obligación de defender el territorio venezolano. Voy a hacer una pregunta que es bastante complicada diría yo, de analizar, porque parece que dentro de la figura del diálogo, sé que usted no es el responsable de esto, pero me gustaría analizarlo con usted. ¿Qué papel juega Marco Rubio y qué papel juega Richard Grenell? Interesante, ¿no? Porque los gobiernos de Estados Unidos no son monolíticos, aunque tal vez este tiene la tendencia a ser casi autoritario, desde la Casa Blanca hacia abajo, pero siempre hay corrientes. Hay un tipo de republicanos, hay otro tipo de republicanos, hay unos que responden a unas corporaciones y a unas empresas, hay unos que responden a otras, hay unos que tienen unos intereses. Y en este caso, bueno, Marco Rubio es un hombre que odia Profundamente cualquier cosa que sea de izquierda. Él es de familia cubana, que antes de la revolución salió de Cuba, pero que hizo su vida en Miami, detesta el sistema político cubano, a Venezuela, al ALBA, a todos. Si ellos pudieran desaparecernos, lo harían, pero no por una razón lógica, sino visceral. Y
Mientras que Grenell, un diplomático, un hombre con experiencia, un hombre que creo que está defendiendo con mucha más lógica los intereses de los Estados Unidos, no de manera visceral, y se abre un canal de comunicación. Y como nos dijo el comandante Chávez, el presidente Maduro nos lo ha dicho una y mil veces, hasta con el diablo habría que reunirse si un día tenemos que defender a nuestro país del infierno. Y yo creo que está haciendo Jorge Rodríguez en este caso una extraordinaria labor, como siempre ha hecho en el tema del diálogo, y el presidente Maduro ha demostrado unas dotes de estadista que se pierden de vista. Me preguntaban recientemente en una entrevista a Jorge Rodríguez por un tema que también yo he escuchado hablar al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y es el tema de la Embajada de Argentina. Yo no quiero profundizar nuevamente con usted sobre estos temas porque nos queda mucho tópicos que hablar, pero lo voy a hacer por encima. ¿Cómo creerle esa narrativa que trata de meter en la opinión pública a la extrema derecha cuando dice que aquí se dio una extracción perfecta y que vinieron unos marines que llegaron al aeropuerto de Maiquetía, muy parecido al avión que vino y sacó a este país a Edmundo González Urrutia, y una extracción perfecta, y eso levantaron toda una polvareda por esa información? Yo creo que lo más grave aquí es que sus propios seguidores, las personas que votaron por Usted vio que Carla Angola le pregunta a una funcionaria norteamericana, le dice, tú me estás narrando una película. Sí, en la Casa Blanca además. Pero es muy curioso, porque yo creo que los propios seguidores, quienes votaron por el señor González en las elecciones y quienes históricamente han apoyado a la oposición extremista, quienes se confundieron también y votaron por ellos en algún momento, no les creen, porque es que eso es una cosa absurda. O sea, ¿cómo van a llegar unos helicópteros Cougar con marines norteamericanos a entrar en un sitio que estaba custodiado con otras embajadas? La embajada de Rusia está a pocos metros de allí y se los van a llevar. Es una estupidez. Evidentemente allí hubo una negociación y, bueno, esos son otros temas, pero creerse el tema de la extracción y que además lo ponga en un comunicado, el gobierno argentino, lo ponga en un comunicado, Marco Rubio, el secretario de Estado, y lo digan ellos con comunicados de su cosa esa, la unidad, la PUB, no sé qué. Mira, el pueblo venezolano no es tonto, el pueblo venezolano y los pueblos del mundo no son estúpidos. Yo creo que ya están en una fase delírica, ya de delirio, en la locura y la desesperación. Yo estuve conversando con unos analistas esta semana y hablábamos de la importancia del viaje del presidente Nicolás Maduro a la Federación de Rusia, porque más allá del gran trabajo que se realiza ahí, eso nos menciona y nos establece un país en paz, de cómo un presidente puede salir a hacer una gira de trabajo, concretar grandes cosas para Venezuela y el país está en paz. ¿Dónde queda la narrativa de aquellos que inventaron tantas cosas sobre Venezuela y se les cae el castillo de naipes? Sí, además que yo creo que el presidente Maduro fue de los presidentes más destacados por los medios de comunicación del mundo, no solo de Rusia o de China, que estaban muy presentes allí, sino del mundo. Y su presencia allí, sus palabras, con quienes se reunió, lo que propuso. Yo creo que, insisto, el presidente Nicolás Maduro siempre ha tenido una gran capacidad en lo internacional, pero su nivel en estos años de experiencia como presidente lo han llevado a sobresalir sin lugar a dudas. Y mire, hoy estaba viendo una noticia que decía que el presidente más enfocado en el militar por los 80 años de la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo alemán, el hecho histórico más importante del siglo XX, fue Nicolás Maduro. Más que cualquier otro, más que Lula que estaba allí, más que otros presidentes incluso de Europa, Xi Jinping y Maduro, pues. Entonces yo creo que es una señal, ¿no? Hay siempre que tomarlo con mucha humildad. Creo que el presidente Maduro es un hombre muy humilde. Nuestro país está en paz. El presidente construyó la paz en el 2017 con la democracia, llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos unos pequeños brotes en el 28 en la noche, el 29 de julio del año pasado, cosas que no debieron ocurrir. Pero el accionar fue más rápido. Sí, no, fue totalmente, pero esa violencia que ellos trataron en el 2014, 2017, meses de violencia, asesinatos, no, eso ya no existe en Venezuela. Y la seguridad en la calle es una cosa, Julio, que ha mejorado, pero de manera notable. Quienes visitan Venezuela
en el No, 2025. y además dijeron en esta narrativa misma del regreso de los venezolanos que, bueno, vienen, que es un reconocimiento también de la oposición racional, dice y reconoce el plan Vuelta a la Patria. Empezaron a decir que estaban aumentando los delitos, la Bueno, delincuencia en Venezuela estaba subiendo. para validar el tema de que son criminales, como dijo María Corina, qué bueno que Trump estén llevándose a los criminales a El Salvador. Mentira, vale. Son muchachos trabajadores, de la clase obrera trabajadora de nuestra clase. Y si alguno tiene algo pendiente con la justicia, como lo ha dicho el ministro Diosdado Cabello, eso se revisa y en un vuelo de 200 hay uno, en otro vuelo de 200 no hay ninguno, en el otro vuelo aparece otro y va y cumple con sus compromisos con la justicia venezolana. Pero decir que son criminales, que ha aumentado la criminalidad, es parte de esa matriz, de esa fabricación de la mentira que los gringos y sus laboratorios tienen y tienen sus sucursales aquí en Venezuela, por supuesto. Volviendo al tema nuevamente electoral, ¿cómo ve el chavismo a la oposición venezolana en este momento? Ya creo que quedan 9 días de campaña y casi una semana y 2 días o 8 o 9 días de la elección del próximo 25 de mayo. Lo primero es que, a ver, desde el otro punto de vista, el chavismo, la revolución está en su momento de mayor unidad. Estamos en el momento de mayor armonía entre nuestras fuerzas, el gran polo patriótico, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya todo proyecto interno que se pudiese haber levantado fue neutralizado, todos esos casos de corrupción que había por allí, fuerzas económicas encontradas. Estamos en un momento de una consolidación unitaria fundamental y una gran fortaleza, un liderazgo claro del presidente Nicolás Maduro, un alto mando político de la revolución, de unos partidos políticos que están con el pueblo en las calles, un liderazgo de nuestros jefas de comunidad, de calle, de VC en el territorio, con la vocería de los consejos comunales de las comunas. Es decir, un liderazgo unitario en todo sentido. ¿Está confiado el chavismo? Nunca nos confiamos, porque al imperialismo no se le puede dar ventaja, ni tantito así, hubiese dicho el Che. Y nosotros no nos enfrentamos a una oposición nacional, nos estamos enfrentando al imperialismo. Ahora, sí hay varias oposiciones. Hay una oposición extremista, fascista, que ya sabemos cuál es, ya hablamos de ella. Hay una oposición que ahora trata de rectificar, de corregir, yo no sé hasta qué punto. Un Enrique Capriles, que anda en una de las listas, de las tantas listas de la oposición. Juan Requesén también, ¿eh? Un Juan Requesén. Dicen, no, y que ellos, ¿no? Como que si no hubiesen apoyado, no hubiesen estado al lado de Guaidó cuando se juramentó, Capriles. O no le fue a dar un abrazo a Leopoldo López en el distribuidor de Altamira, en la ridiculez aquella del 30 de abril. Siempre estuvieron, ahora ellos reniegan, tienen sus asuntos internos, pero bueno que están participando. Hay gente que dice, ¿por qué se le permite a Juan Requesén participar luego de querer ingresar a este país drones para asesinar al presidente Nicolás Maduro? Mira, la política no es estática, la política va cambiando. Él cumplió una sentencia y está apostando, él y quienes le acompañan. Dicen estar apostando, hay que estar pilas, ¿no? Alerta, porque nosotros vimos lo que hicieron con la Asamblea Nacional en el 2016-2020. La usaron, un poder público, lo usaron para pedir invasiones contra Venezuela, para tratar de matar a un presidente, para tratar de imponer un gobierno, para robar Citgo, para robarse los recursos de la patria, para robarse el oro de Venezuela, para generar con toda esa presión económica hiperinflación en el país, para promover migración. 5 años, la Asamblea Nacional, ahí sufrimos, no sé si fue un descuido, una manipulación con aquello de la última cola y la situación económica, y se apoderaron de uno de los poderes públicos y trataron de destruir la República. Por supuesto que no iban a poder, pero fueron duros y nosotros no podemos permitir que esa oposición, ninguna de esas oposiciones, por cierto, controle la Asamblea Nacional. Y ojalá no ocupe ningún espacio, ojalá ganemos las 24 gobernaciones. ¿Es más importante la Asamblea Nacional que las gobernaciones? La Asamblea Nacional es fundamental. Fundamental. Porque uno recuerda además los poderes. Es la que legisla y la que controla. Y además se demostró, insisto, en el año 2016 en adelante, que podía ser utilizada para desestabilizar la economía, para tratar de desestabilizar el país. Así que hay que cuidar el espacio. Si algo nos ha traído esta Asamblea Nacional del 2021 en adelante es paz, que es como el primer centro de nuestra campaña, la paz. La prosperidad económica, las leyes para defender la soberanía, la ley Simón Bolívar, la ley Libertador, Simón Bolívar, las leyes del poder popular,
las leyes para la protección de las personas con vulnerabilidad de espectro autista, personas con discapacidad. Yo creo que la Asamblea Nacional, mira, Julio, 94 leyes, eso se dice fácil. Y además no son leyes que se acuerdan en una oficina y se aprueban en 2 sesiones. O de repente un buffet, le pagan un buffet de Nada de abogados, eso. ¿no? Mire, son leyes. Yo he visto a esos diputados y diputadas fajados en sus comisiones. Yo fui ministro y me tocó discutir con ellos las leyes del Poder Popular en discusiones eternas, donde tenían posiciones firmes. Nos íbamos a las consultas con el pueblo, en este caso los consejos comunales, las comunas, la ley de los consejos comunales, la ley de comunas, y esas discusiones con el pueblo eran apasionantes y de ahí tomaban esos diputados y diputadas nota de lo que ocurría, las llevaban al proyecto de ley original, las llevaban a una segunda discusión. Es decir, nosotros llevamos todo ese paquete legislativo que se aprobó de 94 leyes a la discusión con el pueblo, con los emprendedores, con los trabajadores, con las personas con vulnerabilidad, con los empresarios, con los consejos comunales. Y de allí surgen las leyes, no como antes, hermano. Aquí eran unos diputados y senadores en la Cuarta República que le pagaban unos bufetes de abogados, tenían ellos mismos bufetes y se autopagaban y se daban el vuelto y luego sacaban una ley del bolsillo, seguramente copia y pega de alguna ley gringa, alguna ley de un país de democracia burguesa liberal. Entonces creo que hay que cuidar la paz, hay que cuidar la estabilidad del país y para eso debemos garantizar que los espacios políticos estén en manos de gente que quiera Venezuela, de gente que respete la Constitución, de gente que ame la soberanía nacional y la opción que hay y que ha habido durante 25 años en este país que tenga esas características es la de la Revolución Bolivariana. ¿Cuál es la principal crítica que hace un candidato a la Asamblea Nacional de este periodo legislativo que va a culminar este año? Oye, yo primero creo que hicieron un tremendo trabajo, ¿no? Y segundo, creo que ellos mismos están, cuando el compañero Jorge Rodríguez, que es presidente aún de la Asamblea Nacional, primero de la lista nacional de Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, anuncia la necesidad de ordenar las leyes, de codificar, de tener un código penal popular, de tener un código social, un código de comercio económico. Bueno, está simplemente diciendo, no hicimos lo suficiente, 5 años no fueron suficientes, debimos hacer más, pero tenemos, viendo hacia el futuro, la oportunidad de seguir ordenando y hay que revisar, y lo hablábamos con el compañero Jorge Rodríguez, todo el ordenamiento jurídico venezolano a la luz de ese proceso de entrega de poder al pueblo organizado en el territorio. Porque podemos tener leyes del poder popular, podemos codificarlas, pero si hay leyes que entran en colisión con las del poder popular, ¿cuál se aplica? Entonces tenemos que armonizar todo el ordenamiento jurídico venezolano para que el pueblo tenga la garantía de que está recibiendo el poder y que ese poder se va a quedar en sus manos. Fíjese, yo le tengo 2 comentarios, candidatos, no sé si candidato a decir vicepresidente, pero bueno. Jorge. Por respeto, el respeto al invitado siempre. Hay muchos que pierden eso, aunque usted no lo crea. Fíjese, le tengo 2 comentarios sobre algunas críticas que uno escucha de la gente, por ejemplo. Uno recuerda en muchas oportunidades al presidente Nicolás Maduro hablando de algo que se llamaba la Brigada 256. Usted lo debe recordar Sí, por la cantidad de diputados. Y hay gente que dice, bueno, así como han tratado, y en el discurso del presidente está, y en el accionar, de voltear las gobernaciones, voltear las alcaldías, que dejen de ser gobernadores en un puesto, una oficina, y salgan con el pueblo. Lo mismo están devengando el pueblo en la calle de los diputados de la Asamblea Nacional. Hay algunos diputados que se dedican a hacer medios de comunicación y a hacer curul y no salen de ahí. Hay que escuchar las críticas del pueblo y yo creo que tenemos, mira, desde el 25 de mayo hasta el 5 de enero, un buen lapso de tiempo para pensar, para planificar cómo va a ser esa gestión de los próximos 5 años de la Asamblea Nacional. Escuchar todas esas críticas, corregir lo que haya que corregir, desplegarnos en el territorio. Mira, tú me dijiste que íbamos a hablar de las comunas. Vamos para allá. Los consejos comunales se vencen la mayoría de sus vocerías este año, porque se eligieron hace 3 años. Las comunas tienen una ley reformada por la Asamblea Nacional que deben pasar a organizar sus nuevas instancias. Creo que nosotros, que nuestra base es la Asamblea de Ciudadanos de los consejos comunales y el Parlamento comunal de cada comuna, nosotros como diputados electos ya y diputadas electas después del 25 de mayo tenemos que salir al territorio a que se constituya la potencia del pueblo legislativo para que tengamos fuerza real, porque si no seríamos una Asamblea Nacional aérea. Si no hay consejos comunales que funcionen,
con su Asamblea de Ciudadanos. Si no hay parlamentos comunales que funcionen en cada comuna, nosotros seríamos un órgano legislativo sin pilares en el territorio. Creo que vamos a hacer un verdadero sistema de gobierno popular, el presidente así lo ha definido, y es fundamental que se organice desde las raíces más profundas del pueblo. El otro comentario era el siguiente, hay gente que dice, bueno, está claro el trabajo de la Asamblea Nacional, son 94 leyes, no es cualquier cosa, habría que sacar el porcentaje de cuántas leyes por año, imagínese usted. Pero hay gente que dice que también devenga de los que serán diputados y de los que son diputados el seguimiento de aplicar cada una de esas leyes. Claro, es verdad. Yo le puedo poner algunos ejemplos. Es verdad que la si ley, me lo permite. el sistema constitucional venezolano le da a la Asamblea Nacional la facultad de legislar, pero el Ejecutivo, por ejemplo, el Ejecutivo es el que hace los reglamentos de las leyes y el Poder Judicial también debe estar pendiente del cumplimiento de las leyes. Pero como bien lo dice, hay corresponsabilidad de los poderes según nuestra Constitución de 1999. Creo que la Asamblea sí debería tener en ese rol contralor que le corresponde también por Constitución un espacio importante que dedicarle a hacer el seguimiento a la aplicación de las leyes por los actores que cada ley específicamente contempla. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro, porque yo le he consultado a distintos diputados este tema y le he preguntado, cosa que también le voy a preguntar a usted. Uno habla de la ley Libertador Simón Bolívar, una ley impecable, diría yo, que ha sido aplicada, y también la ley de extinción de dominio. Pero de repente, yo que le he preguntado a la oposición racional, algunos ahora que son candidatos a gobernadores, y le pregunto ciertas cosas, las juntas ad hoc que han creado de la extrema derecha, como la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela. Existe una junta ad hoc del Banco Central de Venezuela. Yo me acuerdo haberle preguntado al hoy candidato a la gobernación del estado de Aragua, Luis Eduardo Martínez, y me mostró en el teléfono cómo manejan el dinero esa junta ad hoc. Y me dice, es imposible e impresionante que estas personas que forman parte de la junta ad hoc puedan estar en las Mercedes y andan en la calle como cualquier cosa. Hay una etapa de impunidad en algunos momentos. Bueno, yo creo que eso hay que revisarlo, si es que fuera así como dice Martínez, ¿no? Ese candidato en el estado de Aragua. Pero le corresponde al Estado completo, es decir, la Asamblea Nacional legisla, la Asamblea Nacional puede hacer un seguimiento, pero le corresponde a los órganos de seguridad, a los órganos de inteligencia, a los órganos... Pero se lo digo es porque uno dice la ley de extinción de dominio. ¿A quiénes le han aplicado de esa extrema derecha esa ley de extinción de dominio y le han quitado sus bienes, por ejemplo? Yo sé que lo han aplicado, no te puedo decir los nombres. Claro, usted me puede no te puedo dar el refutar, detalle, claro está. no te puedo dar el detalle, pero bastantes bienes han incautado, bastantes cuentas de bancos han incautado. A los que están en el exterior no podemos, aunque hemos solicitado formalmente hacerlo por las vías de la diplomacia. Pero bastantes bienes se han incautado. Tal vez haya que rendirle cuentas al país de lo que se ha hecho para tener mayor precisión, pero cada ley que la Asamblea Nacional fue aprobando tuvo aplicación, al menos en buena parte de su letra, y ha sido muy útil para controlar lo que pretendieron hacer desde esas instancias. De ganar Jorge Arriaza, diputado de la Asamblea Nacional, ¿cuál sería la primera propuesta que llevaría? En lo inmediato. Mi primera propuesta, como te digo, en estos meses que tenemos antes del 5 de enero, irnos con el pueblo para que acompañaron el proceso de renovación de las vocerías de sus consejos comunales y en el proceso de elección de los parlamentos comunales, de consolidación de las instancias, pero luego a ayudar en la planificación de esos códigos. Cuando hablamos de un nuevo código de comercio, el código de comercio nuestro es casi que de la época de Gómez, un poco posterior, pero no se corresponde con las realidades actuales. Y ha habido allí, sí, creo yo, incluso durante estos años de revolución, resistencia a adentrarnos en ese asunto tan delicado. Hay que hacerlo, hay que desmontarlo, porque el desmontaje de las leyes del Estado burgués es lo que nos va a permitir avanzar. Hay que seguir vigilando que las leyes del poder popular se terminen de aprobar. Ahí está la ley de economía comunal que está todavía pendiente. ¿Discusión todavía o no? Sí, creo que no se ha hecho la primera discusión todavía y hay que hacerlo. Hay que codificar esas leyes, como hay que codificar las leyes de la economía, las leyes de la protección social, para que además que los venezolanos puedan manejarlas, puedan conocerlas, puedan saber cómo se van a aplicar y cómo las estamos aplicando o no,
pero hay que darle al pueblo las herramientas para hacerlo. Los sistemas jurídicos, ordenamientos jurídicos suelen ser unas cajas negras, un montón de leyes, de artículos, de papeles que nadie sabe si se aplican o no se aplican. En Venezuela somos expertos manejando la Constitución. Salimos a derrotar un golpe de Estado en el año 2002 con una Constitución en la mano. Nos la sabemos de atrás para adelante. Hay que saberse las leyes también de atrás para adelante. Hay que ser muy pedagógicos. Y yo creo que pudiésemos desde la Asamblea Nacional tributar a ser pedagógicos y a que el pueblo no solo participe en la elaboración de las leyes y en la aplicación de las leyes, sino que las maneje a la perfección. Fíjese, en el tema ya de las comunas, yo oí el pasado lunes en el programa Con Maduro Más al presidente diciendo que tenía ya el 50% de financiamiento de los proyectos que habían ganado. Esto de hacerlo directamente al pueblo, ¿qué termina? ¿A qué acaba? ¿Acaba con la burocracia de manera directa? Sí, Ana, mira, ¿Qué pasaba antes, por ejemplo? Mira, te lo relato con un ejemplo. Fuimos a un centro de salud, no era un CDI, era un poco menos grande que un CDI en el estado de Aragua. Y la población, el Consejo Comunal, la comuna, recibió un monto limitado. Y me montan en el techo, menos mal no me caí ahí, también en Aragua, pero... Y me montan en el techo y me enseñan que lo impermeabilizaron. Y yo le digo, qué maravilla. El proyecto era la impermeabilización del centro de salud, tal. Oye, lo felicito. No, bájese por la escalera, venga para ver. Arreglamos los techos, el cielo raso aquí, arreglamos el cableado, pintamos aquí, arreglamos lo otro. La ambulancia la dejamos como nueva. Yo le dije, pero ya va, pero esto lo hicieron con recursos adicionales, no con los mismos. Y el alcalde que estaba ahí me dijo, es que hacen milagros. Si yo le hubiese dado esto a una empresa privada, a una contratista, no hubiese ni impermeabilizado la mitad del techo. Esta gente arregló todo el centro. ¿Son más efectivos a veces que un ministro? Son más efectivos, porque es que el pueblo sabe manejar la plata. Dígame las mujeres. Si las mujeres son las que administran casi siempre los ingresos de la familia para darles de comer a nuestros hijos. Y lo hacen de manera maravillosa. Saben cómo lograr las cosas más baratas. Yo he visto en algunos casos que cargan desde donde compran, la ferretería donde compran, las llevan en la mano. ¿Y por qué van cargando eso en el hombro? Bueno, porque es muy caro el flete y vamos a tardar 9 horas caminando, pero vamos a llegar. Entonces, y lo hacen con un espíritu, porque eso es para ellos. Los proyectos de las comunas son colectivos. El centro de salud es para todos. La escuela es para todos. No hay tintes políticos para esto. No vale, si más bien yo he visto gente de oposición que se me acercan cuando vamos y visitamos las colas de votación. Algunos guilladitos, otros lo hacen de manera más abierta. Y creo que es una herramienta que el presidente acertó porque está sumando voluntades de gente incluso que no compartió. Yo llegué a hablar con una señora en Petare que me dijo, yo voté por Edmundo González el 28 de julio. Y yo no estoy convencida, nunca he estado convencida de la Revolución Bolivariana, pero esto me está convenciendo. Y he votado en las últimas, la primera no votó, en las últimas 3, 4 consultas, y voté en la elección de los jueces de paz, porque ella siente que eso tiene un... Y es que si la Revolución Bolivariana no estuviera, todo eso está en riesgo. El Consejo Comunal, imagínate. Desaparece. Y los perseguirían. Si la derecha llega al poder, lo quería exterminar, lo primero. De hecho, la guerra económica contra la mujer, que tuvo un gran impacto, trató de sacar a la mujer de la vida política, del Consejo Comunal, de la comuna, de la comunidad, de la calle, para llevarla de nuevo a la cola, para llevarla a su casa, para llevarla a cocinar, para reprivatizarle la vida. Y sin embargo la mujer, yo la reconozco mucho, me impresiona la capacidad de las mujeres en el ámbito comunitario, con el respeto a todos los caballeros, pues, pero están por encima, tienen un nivel superior de compromiso, de pasión, y creo que una mujer comunera es como, para mí, la mujer ideal venezolana. ¿Cómo mezclar el tema de los proyectos, de las consultas populares con la universidad de las comunas? Bueno, estamos justamente en ese debate. Están ajustando, sí, modificando, como dice usted. Sí, porque nosotros somos de la opinión que las carreras que la Universidad de las Comunas pueda facilitar, los programas de formación, los diplomados, la investigación, debe surgir de la necesidad concreta de cada territorio. Si en una comuna tenemos nuestro mapa de los sueños, tenemos nuestra planificación comunal, tenemos nuestra agenda concreta de acción,
¿Qué necesitamos para que esos proyectos que están en la agenda concreta de acción ocurran? ¿Quiénes necesitamos para que esos proyectos que aprobamos en la consulta se realicen? Son técnicos, son electricistas, son ingenieros, son arquitectos. Creo que eso es lo primero, son expertos en agronomía, son proyectos socioproductivos, es en ingeniería mecánica, es en ingeniería informática, son profesores, es decir, ¿qué necesitamos? Y la oferta debe cruzarse con la necesidad en cada territorio y debe ser una educación que no es metida en un campus, que vamos a tener un campus muy bonito en Carabobo. Allí se hará una formación intensiva, pero el proyecto debe ser en tu comuna, debe ser en tu territorio. ¿Han pensado hacer aldeas, esto que llaman las aldeas? Fíjate que gracias la revolución ha hecho tanto, que la misión Sucre, que es hija del comandante Hugo Chávez, se ha puesto a disposición. El presidente Maduro pues, y el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, la han puesto a disposición de la Universidad de las Comunas. No es que va a desaparecer ni mucho menos, sino que vamos a poder usar las aldeas universitarias y vamos a tener espacios productivos en cada comuna, espacios de formación y talleres para que allí, y tutores, para que podamos ir a la práctica, porque es la realidad concreta donde se generan las transformaciones, y la Universidad de las Comunas debe ser para transformar y para consolidar el nuevo modelo, así como la Universidad Central o las universidades autónomas en su momento se crearon para fortalecer ese modelo de capitalismo rentista, periférico, de la mano de obra necesaria para las empresas privadas, para el control de la élite. Este debe ser un modelo de educación liberadora y debemos de formar y educarnos entre todos para poder liberarnos de las ataduras del capital y que haya empresas de producción social en los territorios, que el cooperativismo surja con fuerza en lo productivo, que las viviendas no dependan de un ministerio, sino de la capacidad del pueblo para construirlas con el apoyo, por supuesto, del gobierno revolucionario, que tengamos ingenieros, arquitectos, pero que estén especializados en los asuntos más inmediatos, más próximos a la comunidad. Yo creo que es un desafío hermosísimo para mí, que he tenido tantas responsabilidades. Yo ya no sé ni por qué el presidente me da tantas responsabilidades. Le agradezco mucho la confianza, pero... ¿Cuántas especialidades va a tener? ¿Cuándo comienza? Si yo quiero estudiar en las comunas, ¿qué tengo que hacer? Estamos definiendo, yo creo que en la discusión que estamos dando, la postulación debe contar, así como los proyectos cuentan con la aprobación de la comunidad, las postulaciones deben corresponderse con las necesidades de la comunidad y deben estar validadas. Tú te postulas ante tu comuna y tu comuna te dice, ¿tú quieres ser ingeniero eléctrico? Sí, porque yo puedo colaborar en los proyectos que están pendientes aquí para estabilizar la electricidad en nuestra comunidad. Muy bien, entonces vamos a registrarnos y se registran en conjunto. Y luego la comuna tiene que hacer seguimiento, así como la universidad hará también, a que se cumpla y que ese muchacho, esa muchacha, esté cumpliendo con su compromiso. ¿Están en el pleno diseño del pensum de estudio? Sí, pues, ya hay unos PNF que existen, no nos vamos a poner a inventar el agua tibia, pero hay que formar a los formadores, a los educadores, bueno, en el espíritu de la comuna, en las capacidades de transformación del poder popular en este momento, en sistema de gobierno popular, en democracia popular, en economía comunal, y que esos compañeros y compañeras luego formen en la universidad, en las aldeas universitarias, en el territorio. Va a ser una experiencia muy bonita y hacemos un llamado para que de verdad logremos entender que la educación debe liberarnos y que esta educación a todos los niveles, nivel técnico, nivel de posgrado, nivel de licenciatura, sirva para transformar la realidad concreta, para hacer más feliz a la comunidad, para ser más felices en comunidad, para construir el socialismo en lo territorial. Yo creo que va a ser una experiencia hermosa y va a ser un proceso de aprendizaje, pero con el pueblo y la sabiduría de este pueblo va a ser una curva Habría que valorar además el avance de lo que fue las comunas ahora dentro de la justicia y ahora dentro de la formación permanente. Nosotros ya conversamos con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para que esas jueces y jueces de paz puedan sacar carreras. Vamos a definir cuál es derecho especializado en resolución de conflictos. Esto lo estamos definiendo, pero definitivamente la formación debe ser permanente. Que el otro día, por cierto, fui a acompañar al candidato Alejandro Terán en La Guaira. Inauguramos una sala de los jueces de paz, ahí mismo en Urimare, en el urbanismo Hugo Chávez, que es hermosísimo. Y Alejandro, que es abogado, comenzó a hacer una simulación de que él era un vecino, que tenía problemas con otro vecino que era yo,
Y ahí sin preparar nada nos pusimos. Salió bien. Y el juez, compañero con mucha experiencia en la comunidad, ¿vale? Nos trató con un gran respeto y logró la conciliación entre nosotros, y logramos un acuerdo y se evitó un conflicto imaginario, ¿no? Imagínate la importancia si esos jueces y juezas se forman de manera, y un día pueden ser hasta jueces con títulos, ¿no?, de derecho, de estudios jurídicos para la liberación y darle justicia a nuestro pueblo. He visto imágenes, me pasaba Germania por allí también, de la estructura de la universidad. El campus, que sí, son es impresionante. de alta categoría. Yo le agradezco ¿Qué va a mucho. tener esta universidad? ¿Cuándo la vamos a inaugurar? Me voy a comprometer. Mira, va a ser muy pronto. Creo que hay que esperar que pasen las elecciones. El presidente está muy pendiente, la vicepresidenta está súper pendiente, el ministro Jorge Márquez, bueno, ha sido súper minucioso con la construcción del campus universitario y está ahí en Carabobo, en el municipio Libertador, Tocuyito. Sí, me acuerdo que lo vimos en Maduro más una vez. Sí, eso eran terrenos de la antigua CADAFE, unas instalaciones para la formación de los linieros, los que reparan las líneas eléctricas, y son impresionantes. Y además el presidente le ha dedicado mucha atención y va a quedar como un campus hermosísimo. Pero como te digo, si bien el campus va a ser referencia nacional y mundial, lo importante va a ocurrir en cada comuna. Fíjese, antes de despedir vamos a escuchar algunos audios. Lo tienen Claro. allí, señor director, por favor. Algunos comentarios que envían al programa. Póngalo primero. Por su futuro y un día lo agarró Tremendo programa, Julio, caramba, te felicito. y de ahí al Y salón. tremenda entrevista. El pana Jorge Arriaza, caramba, como siempre, guerrero, para adelante. Y luego Bueno, cúrate, Jorge, que usted es un hombre con chico hija. No se me quede en el aparato. Bueno, que usted nunca se ha quedado. a los pocos días Qué bueno, qué buena entrevista. Los felicito a los dos, tanto a Julio como a Jorge, que son tremendos venezolanos y guerreros a todo cañón. que tampoco Con chico hija. Así que buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a escuchar otra. A ver, póngala, señor director, y comentamos ahí. Noches, Julio, ¿cómo estás? Tenía como 3 semanas, 4 semanas que no había podido ver el programa porque estaba por allá por los Andes y la señal por allá es fatal, pues. Bueno, felicitaciones por ese tremendo invitado que tienes ahí, Jorge Arreaza. Felicitaciones, Jorge, y sigue adelante, pues tú eres uno de los buenos vértices de este gobierno. Gracias a Dios que sigue ahí dando la batalla. Te felicito. Camarada, buenas noches, camarada Arriaza. Quería comentarle, hacerle una pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de por qué la oposición apátrida llora, tiene una laraca porque el presidente Maduro prometió que a la niña que la habían secuestrado la oligarquía la iba a traer nuevamente al país, y la oposición tiene una laraca, una lloradera, porque cumplió su palabra? ¿Qué opinión? ¿Cuál es su opinión acerca de esto que se está viviendo actualmente con la ultraderecha apátrida venezolana? De una pregunta. Imagínate, muchas No sea gracias. Milane, dice, no sea Milane. Vaya a hacer campaña con muchas gracias. la pierna así. Muchas gracias. Mire, yo espero recuperarme, aunque el médico me regañó hace 2 días porque la recuperación no puede ir a un ritmo normal porque uno no para, ¿no? Pero ahí vamos. Fíjate, lo que decía el compañero me hizo recordar mientras él hablaba, por qué la oposición llora por la liberación de una niña venezolana. Yo no puedo decir con quién hablé, pero yo hablé en el año 2017, debe haber sido, cuando las segundas guarimbas, con un dirigente de esa oposición extremista que ahora anda por Estados Unidos. Y me dolió tanto, y él lo dijo con tanta naturalidad, cuando me decía, nosotros en el 2014 nos reuníamos en la noche a ver el parte de esas jornadas de las guarimbas, y cuando no había muertos, no hallábamos qué decir, nos sentíamos mal, porque los muertos es lo que le daba fuerza a aquello. Y decía, hermano, tú celebrabas que hubiera muerto. Sí, y ahora en estas guarimbas, pues fue en ese contexto. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
si esa es la manera, los mártires, no sé qué, pero ¿por qué no te expones tú? ¿Por qué no pones el pecho tú, pues? Entonces, no quiero calificarlos a todos, la oposición es diversa, hay oposiciones democráticas en Venezuela, pero esa oposición es fascista. No les importa que haya muertos, no les importa que haya sangre, con tal de lograr ellos sus objetivos, lograr el poder y enriquecerse, y enriquecer a sus amos que están en las corporaciones del imperialismo mundial. Así que protejamos este país, protejamos a Venezuela de las garras y las fauces de los animales que tratan de devorar nuestra soberanía. Yo siempre ando, no sé cómo se le denomina eso de revisar TikTok. En televisión eso tiene un zapping, haciendo zapping, pero Scroll, ¿cómo se llama? Scroll, sí. Ah, bueno, ese es el Yo he término. aprendido. Gracias por dármelo. Y yo, hay algo que me impresionó, disculpe que lo tutee, lo voy a decir Jorge, usted me dice que se lo dijera. Y es el tema de que hay cosas que nos unen como venezolanos. Yo lo comento varias veces. El deporte podría ser una de esas, sobre todo la selección, cuando juega Venezuela, ¿no? El tema de la soberanía nacional no se discute, es nuestro territorio. Y hay otros temas, pero entre eso también está ahora el tema de la migración y el tema de nuestros hermanos venezolanos secuestrados. Yo vi algunos videos, lástima no lo tengo aquí, no sé si usted lo ha visto también, de niños diciendo que quieren conocer a Michaelis. Niños No los he visto. entre los 6 y los 10 años. Es impresionante el sentir nacional que trajo esto y el rescate y todo lo que tuvo que hacer el presidente para tener esa niña de regreso. Además que Michaelis se robó el show, pues. Tiene carisma, ¿no? ¿Te gustan las cámaras? Esa sonrisa, sí, vale. Pero no lo dudo, no he visto los videos, pero estoy seguro porque el venezolano es buena gente. Nosotros somos desde pequeñitos, somos muy solidarios, somos muy cariñosos, amorosos y sufrimos por lo que le ocurra mal a nuestro prójimo. Estamos pendientes de nuestro vecino, pendientes de nuestra comunidad, pendientes de nuestros amiguitos. Y si ellos ven que una niña que se quedó sin sus madres, sin su padre, y que la pudimos traer, yo estoy seguro que a cualquier niño venezolano eso le emociona. Yo vi el video este hermoso que hicieron de animación, que no sé cómo lo hicieron tan rápido, hermano, de Omar Acedo, lo felicitamos, y la otra agrupación, recuerdo su nombre. Aprovechándose de la inteligencia artificial. Sí, con la inteligencia artificial y espiritual de ellos también. Y yo veo como qué fácil es llorar uno mismo. Yo lo vi en el mazo, hermano, y yo en mi casa, con mi pierna ahí puesta. Se me salen las lágrimas porque cuántas Michaelis nos falta por traer. Su papá, los otros muchachos que están en El Salvador, los que están detenidos en esas cárceles en Estados Unidos, los que están esclavizados en países de nuestra América, que se fueron engañados, y tenemos que hacer todos los esfuerzos por traerlos a todos y que se vengan a su patria a construirla desde sus entrañas, de su corazón. Fíjese que hay algo, y con este comentario culmino la entrevista, ya tenemos, ¿qué hora es? Las 11 y 10 minutos, 1 hora y 10 minutos conversando, el hermanamiento que existe hasta el mismo venezolano. Ese video que usted me comentaba, que es el video este donde dice, nosotros somos venezolanos, queremos la libertad, eso sí lo tiene que haber visto usted en redes sociales, tenían esta seña, y lo hacían todos. Nosotros tenemos aquí una trabajadora que es de intérprete de lengua de señas. Su primo está secuestrado en El Salvador. Y ella me decía que qué impresionante era que se habían puesto todos de acuerdo como para que se diera en algún momento esa situación que vivió y expresarse como se expresaron. Ella vio a su primo guindado en los barrotes. Ay, qué dolor. Yo no sé cómo Bukele y la comunidad internacional esa occidental pueden permitir que eso ocurra, hermano. A mí me dio mucho dolor ver a esos muchachos inocentes pidiendo justicia, haciendo el gesto de la liberación, pues, de que están secuestrados, ayúdennos. Y estoy seguro que los vamos a traer. Tengo plena confianza en el presidente Maduro. Cuando el presidente Maduro decía vamos a traer a Alex Saab, muchos lo dudaban, pero uno que conoce bien a Nicolás Maduro. Que conoce bien la palabra empeñada. Palabra empeñada, y él pone hasta las fuerzas espirituales, su vínculo con Dios, con Jesús, lo pone ahí al servicio. Él cree mucho en la oración, pero cree más en la acción. Así que yo estoy seguro que los veremos y les daremos un abrazo a todos ellos, pero que se vengan además los que están en el resto de los países
que se van a estudiar en la Universidad de las Comunas y vamos a construir nuestra patria aún más hermosa de lo que es. Bueno, agradezco a Jorge Arreaza, no le doy la mano por la distancia. Estamos lejos, sí. Gracias por haber participado en este programa A Pulso. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, TV Fan y la Radio del Sur por transmitir este programa en tiempo real. Si sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana en TVs a las 10 de la noche. Que tengan feliz fin de semana. Gracias, Julio. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes lo hacemos posible. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000. De lo que es el milagro económico de Majaguas.